Libro Sónico presenta Los que regresan por error. Una experiencia sonora sobre la memoria, el alma y los cuerpos que recuerdan más de lo que deberían. Una historia escrita y narrada a nuestra manera. En este audiolibro escucharás relatos basados en hechos reales, casos en los que la muerte no fue el final, sino una pausa, historias donde la identidad se confunde y la vida parece continuar desde otro cuerpo. Todo comienza con una mujer llamada Jenny Cockell, que desde niña soñaba con una aldea que nunca había visitado. En esos sueños veía su reflejo con otro rostro y escuchaba a unos niños llamándola mamá. Soñaba con un reloj roto, una escalera de hierro y un incendio que la dejaba atrapada entre humo y voces. Pasaron los años y los sueños no se apagaron. Jenny empezó a anotar nombres, calles y el apellido que oía al despertar, Sutton. Cada palabra se convertía en una coordenada de algo real, como si su mente recordara una vida ajena que la estaba llamando por error. A veces los sueños no inventan, solo insisten en que recordemos. Jenny tenía 8 años la primera vez que habló de la casa. Dijo que estaba en un pueblo pequeño, rodeado de campos verdes, y que tenía una puerta azul con pintura descascarada. Sabía exactamente dónde quedaba la cocina, el sonido que hacía el piso al amanecer y el olor del pan recién hecho que venía desde una ventana abierta. Su madre la escuchaba con paciencia, convencida de que todo era producto de la imaginación. Pero la niña insistía con una certeza que asustaba. Decía que aquella casa no era de ahora, que ya había vivido allí antes, y que la mujer que la habitaba se llamaba Mary Sutton. Por las noches dibujaba los planos de cada habitación, siempre en el mismo orden, siempre con los mismos colores. Cada dibujo mostraba una escalera de hierro y una chimenea donde, según ella, había ocurrido algo que la había traído de vuelta. Jenny no sabía dónde estaba esa casa, pero soñaba con volver. En cada sueño caminaba por un camino de piedra y al fondo, entre la niebla, escuchaba voces infantiles llamándola mamá. A veces despertaba llorando, convencida de que había dejado a alguien atrás. Algunos recuerdos no pertenecen a la infancia, sino al lugar del que fuimos arrancados. Durante una entrevista en un programa de radio local, Jenny escuchó la historia de un hombre llamado Thomas Granger. Decía recordar haber sido asesinado, no con imágenes, sino con sensaciones. Una opresión en el pecho, el sonido de pasos detrás y un dolor que aparecía siempre en el mismo punto exacto de su espalda. Thomas contó que, desde niño, soñaba con un almacén antiguo. El suelo era de madera húmeda y en las paredes había marcas de fuego. En los sueños intentaba gritar, pero la voz no salía. Años después, al mudarse por trabajo, descubrió una bodega idéntica a la de sus sueños, en una ciudad donde nunca había estado. Un día, revisando archivos locales, halló un reporte policial de 1912. Un incendio en ese mismo edificio, una víctima masculina, apuñalada antes de que el fuego comenzara. El apellido del hombre muerto era Granger. Jenny escuchó la entrevista con un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero sentía que el fuego también la había alcanzado alguna vez. Algunos recuerdos regresan envueltos en llamas, buscando cerrar la herida que nunca ardió del todo. Jenny tenía 30 años cuando decidió dejar de huir de sus recuerdos. Compró una libreta de tapa azul y escribió en la primera página: «Si todo esto es verdad, algún día lo sabré». Cada noche, antes de dormir, anotaba lo que recordaba: nombres de niños, calles con olor a pan, un río estrecho con un puente de piedra y una iglesia al fondo. A veces despertaba a medianoche y garabateaba una frase antes de olvidarla. Una de ellas se repetía con insistencia: «No los abandoné, solo me quedé dormida». Con el tiempo, las notas se volvieron mapas. Dibujó la aldea completa, con caminos, esquinas y una casa blanca de 2 pisos.
Cuando buscó fotografías antiguas de Irlanda, la encontró. El mismo tejado tenía la misma puerta azul, en un pueblo llamado Malahide. Jenny cerró la libreta y la sostuvo contra el pecho. Por primera vez no sintió miedo, sino una certeza silenciosa. Esa casa la estaba esperando. Algunos recuerdos no se inventan, solo esperan que tengamos el valor de volver a escribirlos. Jenny leyó por primera vez el caso de Ellie, un niño de 5 años que hablaba del lugar donde se esperan las vidas. Decía que antes de nacer había estado en un jardín con luces flotando y que cada una de esas luces era una persona eligiendo a su próxima familia. Sus padres pensaron que eran fantasías, hasta que Ellie comenzó a describir detalles que nadie le había contado. Hablaba de un accidente de coche en una carretera de Arizona, de un reloj que se había detenido a las 3:17 y del olor del humo antes de quedarse dormido. Años después, descubrieron que ese accidente había ocurrido realmente y que la víctima tenía la misma cicatriz que Ellie traía desde el nacimiento. Jenny guardó ese recorte de periódico en su libreta azul. Le conmovía la calma del niño, esa forma serena de hablar del tránsito entre vidas, sin miedo ni culpa, como si la muerte no fuera un final, sino una habitación donde todos descansan un momento antes de volver. Hay almas que no recuerdan la oscuridad del final, solo la luz que las llamó por su nombre. Jenny comenzó a escuchar grabaciones de regresiones, voces de personas que, bajo hipnosis, hablaban desde lugares sin tiempo. Algunas sonaban confundidas, otras tranquilas. Todas compartían una sensación: el regreso. Una mujer decía recordar un corredor de aire tibio, como si flotara entre respiraciones. Un hombre contaba que había visto luces que respiraban con él, y una niña aseguraba haber sentido 2 corazones latiendo al mismo tiempo, el suyo y el de la madre que la esperaba. Entre las grabaciones, una frase se repetía con distintas voces: no quería volver, pero alguien me llamó por mi nombre. Jenny cerró los ojos mientras escuchaba. Las voces parecían hablarse entre sí, como si cada una completara la historia de la otra, y en medio de ese eco, creyó oír la suya propia, susurrando desde una distancia que no pertenecía a este mundo. Ya regresamos demasiadas veces. El audio se detuvo. Solo quedó el zumbido del grabador, como si aún quedara alguien al otro lado de la cinta esperando decir algo más. Tal vez las almas no viajan solas, solo se buscan en la frecuencia que todavía recuerdan. Una mañana, Jenny encontró un sobre entre la correspondencia del buzón. No tenía sello ni dirección de envío, solo su nombre escrito con una caligrafía antigua, de esas que ya casi no se usan. Dentro había una hoja doblada en 4. Al abrirla, descubrió una sola línea escrita con tinta azul: Mary Sutton nunca dejó de buscarte. El pulso le tembló. Reconocía ese nombre. Era el que aparecía una y otra vez en sus sueños, el de la mujer que moría atrapada en una casa en llamas, el de la madre que oía voces de niños llamándola mamá. Revisó el sobre varias veces, buscando algún indicio, una firma, un rastro de procedencia. Nada, ni huellas, ni fecha, ni olor de papel nuevo. Parecía una carta escrita mucho tiempo atrás, que solo ahora había encontrado su camino. Jenny la guardó en la libreta azul, justo entre las páginas donde había dibujado la casa del sueño. Por primera vez tuvo la sensación de que alguien, o algo, también la estaba recordando a ella. A veces no somos nosotros quienes buscamos el pasado, es el pasado el que nos encuentra cuando dejamos la puerta entreabierta. Jenny leyó el testimonio de un hombre llamado Michael Andrews, que afirmaba haber despertado equivocado. Según su historia, había sufrido un infarto en su oficina. Su corazón se detuvo durante 8 minutos. Cuando recobró la conciencia, no reconoció el lugar ni las personas a su alrededor. Dijo que el rostro en el espejo no era el suyo, que el nombre que todos pronunciaban le resultaba ajeno, y que las manos que veía temblar frente a él
no le obedecían del todo. Durante semanas buscó señales de que estaba soñando, pero cada día despertaba en la misma vida que no recordaba. Intentó adaptarse, aprender las rutinas de ese cuerpo, los gestos, la voz, hasta que una noche, en un bar del centro, se cruzó con un hombre que lo miró con espanto. «Te vi morir frente a mí», le dijo, y salió corriendo. Jenny cerró el artículo sin poder apartar la mirada del reflejo de su propia ventana. A veces pensaba que el alma, al regresar, puede confundirse de dirección. Quizás la muerte no termina, solo se equivoca de cuerpo y continúa la historia en otro rostro. Jenny empezó a notar un patrón entre todas las historias que escuchaba. Ninguna hablaba de finales, todas contaban de regresos, algunos por amor, otros por culpa, otros por accidente. Parecía que el alma, más que aprender, repetía hasta entender. A veces pensaba que la reencarnación no era una recompensa, sino una corrección silenciosa, una oportunidad de mirar desde otro cuerpo lo que antes no supimos ver. Cada vida como una página escrita, con la misma letra, pero con distinta tinta. Los científicos buscaban pruebas, las religiones ofrecían respuestas, pero Jenny solo encontraba emociones, nostalgia, ternura, miedo, sentimientos que sobrevivían incluso a la muerte. Quizás la evolución del alma no está en avanzar, sino en reconocer el eco, revivir los gestos, los lugares, las voces hasta que dejen de doler. Tal vez esa sea la forma más honesta de renacer, recordar sin intentar huir del recuerdo. El alma no olvida para seguir, sigue para aprender a recordar distinto. El avión aterrizó entre nubes bajas y viento húmedo. Jenny miró por la ventanilla y sintió un estremecimiento. El paisaje era idéntico al de sus sueños. Campos verdes, caminos estrechos, el olor a tierra mojada que siempre despertaba en su memoria. En el asiento contiguo llevaba su libreta azul. Dentro, el mapa que había dibujado desde niña, con calles que aún no conocía. Ahora, cada línea parecía una guía escrita desde otra vida. Al llegar a Malahide, todo era familiar. El mismo campanario, la plaza, la panadería en la esquina. Cada detalle coincidía con precisión dolorosa. Caminó sin preguntar direcciones, como si los pies recordaran mejor que la mente. Y entonces la vio. La casa blanca de 2 pisos, la puerta azul gastada, la chimenea que aparecía en sus dibujos. Se detuvo frente a ella, el corazón marcando un ritmo antiguo, y murmuró apenas audible: «Regresé». Una mujer salió del interior y la observó, desconcertada. Jenny quiso hablar, pero ninguna palabra salió, solo lágrimas. Sabía, sin necesidad de explicación, que estaba de pie frente a la casa donde había muerto. Hay lugares que no visitamos, nos esperan, y cuando regresamos, reconocen nuestra respiración. Jenny no sabía cómo empezar. Había viajado hasta allí siguiendo solo una intuición, una voz que le repetía nombres en sueños. Ahora, frente a aquella puerta azul, esa voz se volvió real cuando una mujer mayor la abrió y dijo su nombre completo, sin que Jenny lo hubiera pronunciado. «¿Eres tú, Mary?», preguntó la mujer, temblando. El silencio que siguió fue demasiado largo para ser coincidencia. Dentro de la casa, las paredes conservaban fotografías enmarcadas, rostros que Jenny conocía desde la infancia sin saber por qué. Uno de los hijos de Mary Sutton, ya anciano, se acercó despacio. Tenía los mismos ojos que ella recordaba mirar desde otra vida. Jenny no pudo hablar, solo extendió la mano, y él la tomó como quien reconoce un gesto aprendido. «Sabía que volverías», dijo él con voz quebrada. «Mamá siempre dijo que vendrías a despedirte». Las lágrimas no fueron tristeza, sino alivio. El pasado, por fin, tenía cuerpo, y el alma, un lugar donde descansar. Algunos regresos no son para quedarse, son para decir que todavía recordamos.
Jenny se quedó varios días en Malahide. Los hijos de Mary la trataban como a una visitante amable, aunque en sus miradas había algo que dolía y aliviaba a la vez, un reconocimiento que ninguno se atrevía a nombrar. Por las noches, al cerrar la puerta del pequeño hotel donde dormía, Jenny sentía que el aire tenía otro peso. Ya no soñaba con fuego ni con niños gritando. Soñaba con una mesa servida, con risas, con el sonido del pan al partirse. Era como si su mente hubiera devuelto las piezas a su lugar. No intentaba entenderlo. Solo dejaba que el silencio completara lo que las palabras no podían. Caminaba por las calles del pueblo sin buscar nada, solo observando cómo los colores parecían más reales, más cercanos a los de sus sueños. Comprendió que la reencarnación no siempre es un misterio para descifrar, sino una forma de reconciliación. A veces el alma vuelve no para aprender, sino para cerrar lo que aún dolía. Después del regreso, el alma no pregunta, solo respira distinto. Jenny leyó la historia en una revista antigua, guardada en la biblioteca del hotel. Era el relato de Aline y Víctor, dos desconocidos de países distintos que soñaban la misma escena. Una boda celebrada en una iglesia junto al mar, el mismo vestido, la misma melodía y una tormenta que interrumpía los votos. Ambos habían tenido esos sueños desde jóvenes, sin conocerse, sin saber que el otro existía, hasta que un día, por pura casualidad, Aline viajó a Portugal por trabajo y visitó una exposición. En una de las fotografías reconoció a Víctor, el hombre que aparecía en su sueño desde siempre, aunque nunca lo había visto en la realidad. Él también la reconoció de inmediato. Dijeron que fue como mirarse a través del tiempo, como si algo los esperara desde otra historia inconclusa. Investigaron juntos y descubrieron un registro de 1883. Una pareja con sus mismos nombres, muertos durante una tormenta en el mar, la noche de su boda. Nunca intentaron comprobarlo. Solo se tomaron de la mano y prometieron, esta vez, no despedirse con el viento de fondo. Hay amores que no empiezan ni terminan, solo recuerdan que alguna vez existieron. Jenny encontró el testimonio de Michael Taylor, un veterano de guerra que nunca había estado en combate. Desde joven, sin embargo, sufría pesadillas repetitivas, un campo lleno de humo, disparos y la sensación de caer mientras alguien gritaba su nombre. Durante años lo consideró ansiedad heredada, hasta que una sesión de regresión reveló algo inesperado. Bajo hipnosis, Michael habló con voz firme, diciendo su nombre anterior, su rango y el lugar exacto donde había muerto. Somme, 1916. Describió el barro, el olor del aceite y la insignia de su uniforme con una precisión que estremeció a los médicos presentes. Tiempo después, investigaron los registros militares. El nombre que mencionó existía y su muerte coincidía con los detalles de la visión. Michael dijo que, tras recordar, las pesadillas se detuvieron. Ya no tenía miedo. No necesito creer en vidas pasadas, escribió en su diario. Solo saber que ninguna muerte es el final y que el valor, cuando regresa, viene de algo más antiguo que nosotros. Algunos recuerdos no vienen a atormentar, vienen a recordarnos que ya sobrevivimos antes. Jenny empezó a notar que las memorias más intensas no eran las más felices, sino las más inconclusas. El alma, pensó, no conserva lo perfecto, conserva lo pendiente. Quizás por eso recordamos muertes, accidentes, despedidas, pero casi nunca los días en calma. Tal vez la memoria del alma no es una colección de momentos, sino un mapa de heridas que piden cierre. Pensó en Michael, el soldado que había dejado de temer, y en Aline y Víctor, que se reencontraron un siglo después. Todos, de alguna forma, buscaban lo mismo, un punto final que no alcanzaron en su tiempo. Jenny miró su libreta azul. Cada historia era una marca,
cada nombre una costura invisible entre vidas, y entendió que lo que llamamos destino quizás no sea más que el intento del alma por rehacer la forma que perdió. Las huellas del alma no desaparecen, solo se transforman hasta que dejan de doler. Jenny recibió un correo de una mujer llamada Claire Dawson. Decía que nunca había creído en vidas pasadas, hasta que comenzó a tener un sueño recurrente. Corría bajo la lluvia hacia una estación de tren, caía sobre las vías y escuchaba el sonido del hierro acercándose sin poder moverse. Durante meses, el sueño se repitió con exactitud milimétrica. El silbido del tren, el reloj marcando las 8:47 y el eco de una voz que gritaba su nombre. Lo inquietante era que, en cada versión del sueño, Claire veía su propio rostro, distinto, otra ropa, otro tiempo. Movida por la angustia, buscó registros antiguos. Encontró una nota en un periódico de 1952. Una mujer llamada Clara Dawson murió arrollada por un tren a las 8:47 de la mañana, intentando salvar a alguien que había caído a las vías. Desde entonces, Claire evita los trenes. Dice que el sueño solo vuelve cuando pasa cerca de una estación, y que a veces, al escuchar el silbido de uno en la distancia, siente que esa otra Clara todavía intenta advertirle. Algunas muertes no se repiten, solo sus ecos, buscando que las recordemos a tiempo. Jenny regresó a la Casa Blanca meses después. Llevaba flores y una pequeña caja de madera con cartas que había escrito durante su infancia, sin saber a quién pertenecían. Los hijos de Mary la esperaban en el jardín. Habían aceptado su historia con una mezcla de respeto y silencio, como si también sintieran que algo en ellos se completaba. Dentro, todo seguía igual. El reloj de pared, el aroma de pan recién horneado, el sonido de la lluvia golpeando la ventana del comedor. Jenny caminó despacio hasta la chimenea. Reconoció una grieta en la piedra, una marca diminuta que siempre había dibujado en sus cuadernos. Uno de los hijos abrió un cajón y sacó una fotografía. Mostraba a una mujer joven con los mismos ojos de Jenny. «Era mamá», dijo él. «Murió cuando yo tenía 6 años». Jenny tocó la imagen. No había miedo ni duda, solo una calma antigua, como si esa parte de ella, que había cruzado tiempo y cuerpos, por fin entendiera que ya podía descansar. Hay lugares donde la muerte se detiene, esperando a que volvamos a decir adiós. El doctor Alan Pierce era un hombre de ciencia. Llevaba 30 años atendiendo en un hospital infantil y nunca había prestado atención a historias sobre reencarnación, hasta que conoció a Noah, un niño de 4 años que insistía en que ya lo conocía de antes. Durante la consulta, Noah observó su rostro con atención y dijo, con voz segura, «Antes tenías menos canas, y ese reloj lo usabas del otro lado». El médico sonrió, pensando que era imaginación, pero luego el niño agregó algo que lo dejó inmóvil. «Te vi llorar cuando no pudiste salvarme». Alan sintió un peso antiguo en el pecho. Décadas atrás había perdido a su primer paciente en esa misma sala, un niño con el mismo color de ojos que Noah. Desde entonces nunca había vuelto a usar su reloj en la muñeca izquierda. El médico no tomó notas, solo escuchó. Cuando Noah salió del consultorio, Alan miró sus manos y por primera vez en muchos años se permitió creer que el alma puede regresar para sanar a quien intentó salvarla. A veces no volvemos para vivir otra vida, sino para cerrar la herida de alguien que aún no pudo hacerlo. Jenny caminó hasta el borde del río que tantas veces había visto en sueños. El mismo puente de piedra, las mismas ramas inclinadas sobre el agua, el mismo reflejo que la había acompañado desde la infancia. Se sentó en la orilla y dejó la libreta azul a un lado. El viento soplaba con suavidad y las hojas formaban círculos lentos sobre la superficie, como si el tiempo se moviera en espiral. Cerró los ojos y respiró. Durante un instante, todo fue silencio. No había pasado ni presente,
solo una calma profunda, como si su alma hubiera encontrado el punto exacto de retorno. Abrió los ojos y vio su propio reflejo mezclado con otro rostro, el de Mary Sutton. No era una visión, sino una fusión serena, dos vidas mirándose sin miedo, sin distancia. Jenny sonrió. No necesitaba pruebas, ni palabras, ni fe. Solo ese instante bastaba para entenderlo todo. El alma no se repite, se continúa. Dejó que la corriente se llevara una flor que había traído consigo. La vio alejarse, flotando hacia la curva del río, mientras murmuraba en voz baja: «Ya puedes descansar». Algunos regresos no buscan respuestas, solo el lugar donde dejar de volver. Jenny dejó la grabadora encendida aquella noche. No buscaba registrar sonidos, solo compañía. Pero al reproducir el archivo, escuchó algo que no era viento ni silencio. Eran voces, suaves, distantes, como si alguien susurrara bajo el agua. Una voz de mujer dijo: «Mi nombre era otro, pero sigo recordando el olor del pan». Otra, más joven, murmuró: «Corría por el campo y el cielo se caía en pedazos». Un hombre añadió con calma: «Morí en el fuego, pero sigo soñando con la lluvia». Todas las voces se mezclaban, sin competir, sin pedir nada, solo recordando. Jenny cerró los ojos. Sintió que cada historia, cada nombre, era una hebra de un mismo tejido, y que lo que llamamos vida son solo variaciones de una misma canción, cantada con distintos cuerpos, en distintos tiempos. Cuando el audio terminó, solo quedó el sonido del viento en la ventana, susurrando su propio nombre. Nadie olvida del todo quién fue, solo aprendemos a pronunciarlo de otra manera. En una pequeña ciudad del norte de España, una mujer llamada Lucía Herrera comenzó a tener sueños sobre una casa antigua, una cuna blanca y una niña de cabello oscuro que solía cantarle desde el otro lado del pasillo. En los sueños, Lucía siempre estaba al otro lado de la puerta, demasiado vieja para alcanzarla. Años más tarde, su hija dio a luz a una niña. La llamaron Mara. Desde los primeros meses, Mara tarareaba la misma melodía que Lucía escuchaba en sus sueños, una canción antigua que no pertenecía a su generación. Con el tiempo, la familia notó detalles imposibles. La niña reconocía objetos que habían pertenecido a la abuela de Lucía. Sabía dónde estaba guardada una foto que nadie le había mostrado. Y un día, mientras jugaba, señaló una vieja mecedora y dijo: «Ahí me dormía cuando era abuela». Lucía la abrazó con una ternura difícil de explicar. Comprendió que la vida no siempre empieza de nuevo. A veces solo cambia de cuerpo para seguir amando. Hay amores que no mueren, se heredan en el mismo apellido. Jenny comprendió, con el tiempo, que todos los regresos tienen un peso distinto. Algunos vuelven por amor, otros porque algo quedó sin cerrar, y algunos, quizá, por simple error del destino. Pensaba en los rostros que había conocido durante su búsqueda. El soldado que dejó de tener miedo, la mujer del tren que huyó de su propia muerte, el niño que hablaba del cielo sin recordar haber caído. Cada historia tenía una razón que iba más allá del cuerpo. Volver, entendió, no siempre significa empezar otra vida. A veces es solo una manera de seguir la misma, desde otro lugar, con otra forma, hasta encontrar la calma que antes no se pudo sostener. No era fe, ni prueba, ni castigo. Era memoria. El alma no viaja, persiste, regresa cuando algo de lo vivido necesita terminar su curso, cuando una promesa hecha al partir sigue resonando en el aire. Jenny dejó la libreta sobre la mesa y escribió una última frase sin pensarlo. Nadie vuelve por casualidad. Lo difícil no es recordar, lo difícil es aceptar que nunca nos fuimos del todo. Tenía 3 años cuando comenzó a hablar del lugar del cielo. Su madre pensó que eran inventos hasta que el niño, llamado Samuel,
Empezó a describirlo con una calma que no parecía de su edad. Decía que allí no había días ni noches, solo un brillo suave que lo envolvía todo. Antes de venir aquí estuve con otras personas, contaba. Eran luces, pero yo sabía quiénes eran. Cuando le preguntaban cómo había llegado, respondía siempre lo mismo. Escuché que alguien me llamó por mi nombre. Hablaba de elegir a sus padres, de mirar la casa donde iba a nacer y de sentir miedo al cruzar la puerta de la barriga. A veces, en silencio, se quedaba observando el cielo y decía, todavía me acuerdo del sonido que hacen las estrellas. Su madre grabó aquellas palabras para no olvidarlas. Samuel dejó de hablar del cielo al crecer, pero cada vez que veía una flor abrirse, sonreía con una serenidad que no pertenecía a este mundo. Jenny copió esa historia en su libreta. Pensó que, tal vez, el alma no teme nacer, solo teme olvidar lo que deja atrás. Quizás la vida no empieza con un llanto, sino con un nombre pronunciado en el cielo. Se llamaba Eric Hallberg, tenía 48 años, y durante casi una década soñó con la misma escena. No era un recuerdo, sino algo que todavía no había sucedido. En el sueño, conducía de noche por una carretera de montaña, bajo una lluvia intensa. El auto derrapaba en una curva, y antes del impacto, veía su reflejo en el vidrio. Un rostro que no era el suyo. Eric describía cada detalle, la marca del vehículo, la hora, la fecha, incluso la canción que sonaba en la radio. Durante años evitó viajar solo, pero el sueño lo perseguía. Sentía que no recordaba el futuro, sino la próxima vez que moriría. Un día escribió en su diario, si esto ocurre, no quiero evitarlo. Solo quiero entender por qué ya lo sé. Semanas después, desapareció durante un viaje de trabajo. La policía encontró su coche al pie de una carretera mojada, exactamente como en su descripción. El reloj se había detenido a la hora que él había anotado. Jenny leyó la noticia sin saber por qué la estremecía tanto. Tal vez porque el alma, pensó, no solo recuerda hacia atrás, también se prepara. Algunas memorias no son del pasado, son del eco que nos espera adelante. Jenny descubrió el nombre del Dr. Ian Stevenson en una biblioteca universitaria. Durante más de 40 años, aquel psiquiatra canadiense recorrió el mundo investigando niños que recordaban vidas pasadas. Guardó más de 2000 casos, todos distintos, pero con un hilo común, detalles imposibles de conocer, marcas de nacimiento que coincidían con heridas del pasado, idiomas que los niños hablaban sin haberlos aprendido. En sus notas había descripciones minuciosas, fechas, nombres, fotografías e incluso dibujos de los lugares que los pequeños aseguraban recordar. Stevenson nunca intentó convencer a nadie, solo escribía. Decía que las pruebas no eran para creer, sino para observar el misterio sin miedo. Jenny sintió respeto por ese hombre que había hecho de la duda su vocación. Pensó que él también debía sentirse como un alma viajera, suspendida entre la ciencia y lo invisible. En una de sus cartas escribió, tal vez el alma solo cambia de escenario, pero sigue representando la misma obra. Jenny copió esa frase en su libreta azul. Era, quizá, la forma más humana de entender lo eterno. La ciencia busca respuestas. El alma solo quiere recordar. Jenny se sentó frente a la ventana con una hoja en blanco. Afuera, la tarde caía lenta y el sonido de la lluvia parecía marcar el pulso de su respiración. Tomó la pluma y comenzó a escribir sin pensarlo demasiado. Queridos hijos, las palabras fluyeron con una ternura que no le pertenecía del todo. No hablaban de pruebas ni de sueños, solo de amor y de culpa, de los años que se habían perdido y de las vidas que siguieron sin ella. Escribió sobre la Casa Blanca, el olor del pan, las voces infantiles y esa sensación de haber llegado demasiado tarde.
Cuando terminó, leyó la carta en silencio. Cada frase tenía la voz de Mary Sutton, no la suya. Doblar el papel fue más difícil que escribirlo. No quiso enviarla. La guardó dentro de la libreta azul, junto a la carta sin remitente que alguna vez había recibido. Miró por la ventana y, por primera vez, no sintió nostalgia ni vacío, solo una paz quieta, como si todo estuviera en su sitio. No todas las cartas se envían. Algunas ya llegan escritas desde antes de nacer. Jenny leyó una serie de casos recogidos en un pequeño pueblo de la India. Familias enteras que aseguraban haber compartido vidas pasadas entre sí. Un niño que reconocía a su madre anterior. Una abuela que soñaba con su nieta antes de nacer. Amigos que, al reencontrarse, completaban frases sin haberse visto nunca antes. Uno de esos relatos hablaba de Anaya y Kiran, dos hermanas que desde niñas decían haber sido madre e hijo en otra vida. Sabían detalles que nadie les había contado. Cómo era la casa, qué canciones cantaban y el día exacto en que ambos murieron en un accidente de barco. Cuando los investigadores entrevistaron a la familia, descubrieron que los nombres coincidían con un registro de 1943. Anaya, la mayor, dijo algo que Jenny subrayó en su libreta. Volvemos juntos para reconocernos más rápido. Desde entonces, Jenny empezó a ver los rostros a su alrededor de otro modo. Tal vez no todos los encuentros eran nuevos. Tal vez algunos amores y amistades eran solo reencuentros antiguos, disfrazados de presente. A veces el destino no une por primera vez, solo repite un lazo que ya sabía el camino. Jenny empezó a notar que las coincidencias no eran azar, eran mensajes sin idioma. El alma, pensó, no usa palabras, usa señales, un olor, una mirada, una sensación repentina de haber estado allí. Recordó el día en que encontró la Casa Blanca, la forma exacta en que su cuerpo supo antes que su mente. El alma no grita, susurra, y cuando lo hace, no lo hace con sonido, sino con una certeza que se siente detrás del pecho. Quizás por eso las regresiones no son descubrimientos, sino traducciones. El alma intenta contarse a sí misma lo que aún no entendemos. Jenny comprendió que los sueños, los lugares familiares, los amores inmediatos, todo aquello que parece ya vivido, no son repeticiones, son fragmentos de un mismo idioma que la razón aún no sabe leer. Cerró su libreta azul y sonrió. Tal vez el alma no hable para ser escuchada. Tal vez solo quiera que la recordemos en silencio. El alma no dice, recuerda, te hace sentir que ya lo sabías. Jenny leyó la carta de una paciente llamada Evelyn Ross, escrita durante una terapia de regresión. Decía que siempre había sentido miedo a los espejos, como si reflejaran algo que no debía ver. Bajo hipnosis, recordó una escena con precisión escalofriante. Una habitación antigua, una mujer joven frente a un espejo roto, y una sensación de culpa tan densa que apenas podía respirar. Evelyn vio a esa mujer tomar una decisión final y comprendió, entre lágrimas, que esa mujer era ella misma en otra vida. Desde entonces, cada vez que se miraba al espejo, sentía compasión en lugar de miedo. Había vuelto para perdonarse, para entender que incluso los actos desesperados pueden transformarse en ternura cuando el alma los mira con amor. Jenny cerró la carta con cuidado. A veces, pensó, el regreso no es castigo, es una segunda oportunidad para abrazar al que no supimos salvar, a nosotros mismos. Nadie vuelve a repetir la herida. Volvemos para sanar la mano que la causó. Esa noche, Jenny volvió a soñar con la Casa Blanca. Pero esta vez no había fuego ni gritos. Todo estaba en calma, iluminado por una luz que no venía de ninguna lámpara. Mary Sutton la esperaba junto a la ventana. Llevaba el mismo vestido del retrato antiguo,
pero su rostro no tenía edad. Jenny no sintió miedo, solo una ternura inmensa, la sensación de mirar a alguien que, en el fondo, nunca se había ido. Mary no habló con palabras. Sus gestos eran suaves, como si acariciara el aire. Le mostró las habitaciones vacías, los juguetes que alguna vez esperaron manos pequeñas, la mesa donde el pan ya no se horneaba. Todo era silencio. Jenny entendió que no era un sueño, era una despedida, un espacio entre vidas donde las almas se reconocen sin hablar. Antes de desvanecerse, Mary se acercó y le susurró algo que Jenny no olvidaría jamás. «Ya puedes seguir». Jenny despertó con lágrimas, pero no de tristeza. Era alivio, el tipo de paz que solo llega cuando el alma recuerda su lugar. A veces soñar es la forma más suave de morir por última vez. Jenny cerró los ojos. El sonido del río se transformó en algo distinto. No era agua, era un murmullo hecho de voces. Primero escuchó a Samuel, el niño que recordaba el cielo. Luego a Lucía y Mara, cantando su canción heredada. Después, a Evelyn, la mujer del espejo roto, susurrando que el perdón también tiene cuerpo. Las voces no hablaban, vibraban, como si cada una fuera una nota de una misma melodía. Entre ellas se filtraba un eco más reciente, una voz desconocida pero cercana, la de una mujer que decía, casi en un suspiro: «Yo también he soñado con esta casa». Jenny no intentó entender, solo escuchó y comprendió que las almas no se pierden, se acumulan en el aire, esperando que alguien las recuerde para poder descansar un poco más. La corriente del río parecía llevarse todas esas memorias, pero en realidad las estaba devolviendo. El alma no muere, solo cambia de voz. Cuando una historia termina, algo de ella sigue respirando, no en la memoria, sino en ese espacio callado que queda entre una palabra y otra. Las voces que alguna vez fueron escuchadas se quedan flotando un instante más, como si esperaran ser reconocidas. Y en ese eco, a veces, podemos sentir que nos hablan a nosotros. Tal vez por eso ciertas historias regresan una y otra vez, en distintas voces, en distintas bocas, buscando solo una cosa: ser comprendidas, aunque sea por un momento. Cuando la grabadora se apaga, no se apaga el alma, solo cambia de frecuencia. Hay ecos que no buscan regresar, solo quedarse un poco más. En un museo pequeño, un niño se detuvo frente a un cuadro del siglo XIX. Era un retrato de una mujer con un libro en las manos y una cicatriz leve en la frente. El guía seguía hablando, pero el niño no lo escuchaba. Después de un largo silencio, preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué me pintaron con otro vestido?». Su madre rió, creyendo que era un juego, hasta que él señaló un detalle invisible para cualquiera. «Ahí, detrás del cortinaje, está mi reloj». No había reloj alguno, pero cuando restauraron la obra meses después, encontraron, oculta bajo una capa de pintura, la silueta de un pequeño reloj de bolsillo. Los registros del museo confirmaron que la mujer retratada había sido madre de un niño que murió a los 7 años. El mismo color de ojos, la misma voz que ahora repetía su historia. A veces, el arte no imita la vida, la preserva. Cada trazo parece guardar un recuerdo que el tiempo no borró del todo. Tal vez los cuadros no envejecen, solo esperan que alguien los reconozca. Dicen que la memoria se esconde en los objetos, en una carta, en una pintura, en una voz guardada sin querer. No importa el siglo ni el cuerpo. Cuando algo quiere ser recordado, encuentra la manera. Había silencio en la habitación, un silencio que parecía tener peso. En la mesa, una grabadora encendida parpadeaba con una luz roja, registrando algo que nadie había dicho. Durante horas no se escuchó nada, solo el rumor leve del viento colándose por la ventana, hasta que,
Al reproducir la cinta, se oyó una respiración pausada, seguida de una frase casi imperceptible. Ya lo habías contado antes. La voz era la misma, pero sonaba más antigua, más cansada, como si viniera desde otro cuerpo, otra vida, otra grabación hecha mucho antes de que existiera esa habitación. No había forma de saber cuándo se había dicho, ni quién la había pronunciado. Solo quedaba esa certeza inquietante de que el tiempo no graba en línea recta, sino en círculos que se superponen. La cinta siguió girando, y en el último segundo, antes de detenerse, una segunda voz, idéntica, pero más firme, murmuró: «Ahora sí, termina la historia». Quizás el alma también deja notas de voz, solo que las escuchamos mucho después. La grabadora quedó en silencio, pero el silencio no era vacío. Parecía contener algo, una calma que no venía del fin, sino de haber comprendido al fin lo que se buscaba. Durante tanto tiempo, se habían contado historias de regresos, de señales, de recuerdos imposibles, pero en ese instante, todo se reducía a una sola verdad: que nadie regresa para asustar, ni para demostrar que el alma existe. Regresamos por amor, por una promesa, una palabra, una despedida que nunca se dijo. Quizás el alma no graba voces, graba emociones. Y cuando alguien escucha con atención, esas emociones encuentran un cuerpo nuevo donde continuar. La cinta seguía quieta, pero en la quietud aún latía algo, una certeza suave, luminosa, como si el misterio no necesitara explicación, solo reconocimiento. A veces no regresamos para recordar, regresamos para que alguien nos escuche por fin. Dicen que, antes de nacer o después de morir, hay un lugar donde el alma descansa un momento. No tiene forma ni paredes, pero quienes han estado cerca lo describen igual. Una habitación azul. Dentro, el aire parece moverse despacio. Hay una luz que no viene de ninguna lámpara y un silencio que no asusta, porque suena igual que la calma. Allí, cada historia se muestra sin culpa. Los rostros perdidos regresan. Los errores se vuelven comprensión y lo que dolía se transforma en ternura. No hay juicios, solo un sentimiento profundo de gratitud por haber existido, por haber sentido, aunque haya dolido, aunque no haya sido perfecto. En esa habitación azul, el alma entiende lo que en vida nunca pudo, que todo lo vivido, cada gesto, cada amor, cada error, era parte de su manera de aprender a quedarse. Cuando la puerta se abre, no se oye nada, solo una respiración tranquila, como si el universo también soltara el aire. Tal vez el cielo no está arriba, está en el instante exacto en que dejamos de huir. En un pequeño pueblo del sur de Francia, un anciano pasaba cada tarde junto al mismo puente. Decía que le gustaba mirar el agua, pero en realidad esperaba algo que no sabía nombrar. Una tarde, al ver a un niño jugando en la orilla, sintió un impulso irrefrenable. Corrió hacia él y lo apartó justo antes de que un carruaje cruzara el camino. El niño estaba ileso, pero el anciano se quedó inmóvil, mirando el lugar del impacto como si acabara de reconocerse. Semanas después, en una entrevista local, dijo que esa escena no era nueva. La había soñado muchas veces, pero en el sueño, era él quien caía al río, y otro hombre lo salvaba. Hoy entendí que era yo mismo, comentó con una sonrisa tranquila. No buscó fama ni explicación, solo volvió al puente al día siguiente y dejó una flor amarilla sobre la baranda. Quizás hay almas que regresan solo para cerrar el círculo de un acto de amor incompleto. A veces el destino no cambia, solo nos da la oportunidad de estar del otro lado. No importa cuántas veces cambie el cuerpo, el alma siempre sabe hacia dónde ir. Reconoce la voz que la llama, la mirada que la espera, el lugar donde una promesa quedó sin cumplir. A veces, el regreso se siente como un sueño, otras como una coincidencia imposible. Pero para quien lo vive, es la certeza más natural del mundo. El alma no necesita mapas.
guarda en su pulso el rastro de cada paso dado, como una melodía que, aunque cambie de instrumento, siempre conserva la misma nota. Por eso hay personas que, al llegar a un sitio nuevo, sienten que lo conocen de antes, o miradas que se reconocen sin memoria, porque el alma entiende antes que la mente. Quizás eso sea la reencarnación, no volver para repetir, sino volver para completar lo que quedó abierto. Nadie se pierde del todo. El alma siempre recuerda el camino de regreso. Ella era compositora, aunque nunca había estudiado música formalmente. Escribía de madrugada, cuando todo el mundo dormía y solo se escuchaba el zumbido leve de las lámparas. Una noche, mientras improvisaba, sus manos comenzaron a moverse solas. Las notas surgían con una precisión imposible, como si alguien más tocara a través de ella. Grabó aquella pieza sin corregir nada, y al reproducirla, sintió un escalofrío. Era una melodía antigua, un canto que recordaba haber escuchado en algún lugar, aunque no supo decir cuándo ni dónde. Días después, un etnomusicólogo identificó la secuencia. Una tonada funeraria usada hace más de un siglo en un pueblo del norte de Grecia. Nadie podría conocerla sin haber vivido allí. Ella no lo discutió, solo sonrió y dijo: «Tal vez la música no se compone, solo se recuerda en otra lengua. Hay memorias que no vuelven en palabras, vuelven como un sonido que el alma nunca dejó de oír». El río la esperaba igual que siempre, sereno, paciente, como si hubiera aprendido a no olvidar. Jenny se detuvo en el mismo punto donde, según su memoria, había terminado su otra vida. El agua era oscura, pero en su superficie se reflejaban las ramas, el cielo, y por un instante, un rostro que ya no era el suyo. Sintió el peso de todas sus voces anteriores, cada fragmento de alma que la había traído hasta ahí. Recordó los niños que la reconocieron, los sueños que la llamaron por su nombre, y aquella frase que nunca la abandonó: «No vuelvas a equivocarte de cuerpo». Entonces lo entendió. No se trataba de volver ni de recordar. Era otra cosa, más profunda y simple: aprender a quedarse. Dejó caer las notas de su libreta al agua. Las hojas se abrieron despacio, como si flotaran hacia otra vida. El viento sopló con ternura, y por primera vez no sintió la necesidad de mirar atrás. El río seguía su curso, pero ella, dentro de ese movimiento, ya era parte del cauce. Tal vez el alma no regresa para cerrar un ciclo, regresa para aprender a quedarse donde por fin entendió quién fue. A veces el alma regresa sin avisar. No busca justicia ni explicación. Solo siente que algo quedó a medio decir. Regresa por amor, por culpa, por una caricia que no alcanzó, por una promesa que no se rompió del todo. Los que regresan por error no son los perdidos, son los que amaron tan profundamente que su memoria se negó a desaparecer. Algunos vuelven en sueños, otros en miradas, en un gesto repetido, en una voz que se reconoce sin motivo. Cada regreso es una grieta luminosa en el tiempo, un recordatorio de que el alma no sabe olvidar, solo transformarse. Escucha con atención. Todas las voces que oíste siguen aquí. El niño, la mujer del retrato, el anciano, la melodía que se repite cuando el mundo se queda quieto. No se fueron, se quedaron dentro de quien escucha, para terminar, por fin, lo que vinieron a aprender. Nadie regresa por error. El alma solo vuelve cuando alguien está dispuesto a oírla. Nadie elige nacer en el dolor, pero cada alma decide qué tiene que aprender. A veces elige la pérdida, otras, la paciencia, otras, la ternura que no pudo dar en otra vida. No siempre comprendemos esas decisiones. Desde este lado del tiempo parecen injustas, pero al mirarlas con distancia, se entienden como caminos que el alma traza para completarse poco a poco. Quizás eso somos, una secuencia de aprendizajes, una suma de amores que quedaron abiertos,
Cada encuentro, cada herida, cada instante de bondad inesperada es parte de un mapa invisible que dibujamos al volver. Y cuando algo se repite, cuando la vida parece insistir en mostrarnos la misma escena, no es castigo. Es una invitación a hacer, por fin, lo que antes no pudimos. Tal vez no elegimos las vidas por destino, sino por amor a lo que aún necesitamos comprender. Tenía apenas 5 años cuando lo dijo por primera vez. Estaban cenando, y sin levantar la vista del plato, murmuró: «Ya puedo quedarme más tiempo esta vez». Su madre lo miró, confundida. El niño sonreía con una serenidad que no pertenecía a su edad. Dijo que antes había tenido otro nombre, otro cuerpo, otra familia que no pudo despedirse. Contaba detalles imposibles: una casa junto al mar, una guitarra con una cuerda rota, una enfermedad que lo hizo dormir demasiado pronto. Un día, sin que nadie se lo pidiera, escribió una carta con letras torcidas y la dejó bajo la almohada. «Prometí volver a cantar, y ya lo estoy haciendo». Su madre guardó aquella carta durante años. Cuando el niño creció, siguió cantando. Nunca quiso hablar del pasado. Solo decía que cantar le hacía sentir completo. A veces las almas no vuelven por grandes misiones, vuelven por gestos pequeños, por un sueño que el cuerpo anterior no alcanzó a cumplir. El alma no mide el tiempo, solo cumple lo que el amor le dejó pendiente. Hay momentos en que la vida se detiene sin detenerse. El mundo sigue girando, pero dentro de uno, algo se queda quieto. A eso lo llaman respirar, pero no es solo aire, es memoria. Cada vez que inhalas, entran pedacitos de todo lo que alguna vez amaste. Y cuando exhalas, el universo se acomoda un poco mejor. El alma también lo hace. Respira contigo cuando recuerdas, cuando perdonas, cuando entiendes que cada pérdida también fue una forma de seguir amando. No hay nada místico en eso. Es lo más humano que existe, porque el alma no necesita palabras para seguir viva, solo necesita un cuerpo dispuesto a sentirla. Quizás por eso, cuando todo parece terminar, sentimos una calma que no sabíamos tener. No es final, es la respiración del alma diciéndote en silencio: todavía estás aquí. No hay silencio más profundo que el que sabe que la vida continúa. Todos miramos el mismo cielo. A veces lo hacemos desde cuerpos distintos, desde siglos diferentes, pero la mirada es la misma. El alma reconoce su horizonte, aunque el mundo cambie de nombre. Quizás por eso ciertos lugares nos conmueven sin motivo, o ciertas personas nos hacen sentir que ya las conocíamos. No es magia, es memoria, un lenguaje que el alma sigue hablando aunque hayamos olvidado las palabras. Las historias que escuchamos, las que nos estremecieron, las que nos hicieron dudar, no eran ajenas, eran fragmentos de lo que todos compartimos. Porque ninguna vida se borra, solo cambia de forma, de tono, de cielo. Al final, todo lo que amamos sigue existiendo en otro lugar, bajo la misma extensión de azul que une lo que fue con lo que sigue siendo. Tal vez la reencarnación no sea volver, sea mirar el mismo cielo con otros ojos. A veces regresamos, no para cambiar lo que fue, sino para mirarlo con ojos nuevos. Regresamos en un nombre, en una canción que aparece sin motivo, en la voz de alguien que no conocíamos y sin embargo nos calma. Regresamos en los gestos, en los lugares donde el corazón late distinto, en las personas que llegan sin explicación pero con la sensación de que ya estuvieron allí. El alma no busca repetir, solo intenta recordar la versión de sí misma que aprendió a amar mejor. Por eso, cuando parece que la vida nos pone de frente al mismo dolor, quizás no sea un castigo, sino una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Nada se pierde del todo. Cada historia deja un hilo, y esos hilos nos atan con suavidad a lo que aún debe completarse. Y cuando todo se cumple, cuando ya no queda nada pendiente, el alma descansa. No se va, se queda en la forma más sencilla, un recuerdo que no duele,
una paz que suena como un suspiro. A veces regresamos, no porque el alma se equivoque, sino porque todavía tiene algo hermoso que terminar. Libro sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras.